No te iguales, no te compares, no te acomodes, el mundo trae sus males. Piensa en lo bueno. Cambia tu mente, sé diferente. Conexión Renacer. Quédate con nosotros. Tu mente. Piensa lo que es honesto. Cambia toda tu mente. Piensa en todo lo bueno. Tal vez mañana sea muy tarde para decir te amo, para pedir perdón o para abrazar a alguien que hoy tienes cerca. Vivimos convencidos de que siempre habrá tiempo, pero la realidad es que el mañana no está garantizado. Muchas personas cargan con arrepentimientos silenciosos por palabras que nunca dijeron o acciones que postergaron demasiado. Este mensaje no busca generar miedo, sino conciencia. Conciencia de que cada día es una oportunidad irrepetible para amar mejor, vivir con intención y actuar desde el corazón. Si estás leyendo esto, o más bien si estás escuchando esto, no es casualidad. Tal vez hoy sea el día para hacer algo diferente. Hace algunos años conocí a una persona que perdió a su madre de forma inesperada. Siempre pensó que habría tiempo para decir cuánto la amaba, para agradecerle, para pasar más tiempo juntos. Ese tiempo nunca llegó. Sus palabras fueron claras y dolorosas. Creí que mañana siempre estaría ahí. Esa frase resume el corazón de este mensaje. Nadie quiere vivir con este tipo de arrepentimiento. Amar con acciones, no solo con intenciones. No basta con sentir amor, hay que demostrarlo. Muchas veces creemos que los demás saben que lo sentimos, pero la verdad es que las personas necesitan gestos, palabras y tiempo. Si algo de este mensaje resuena contigo, no lo ignores. No lo guardes para después. Hoy tienes la oportunidad de cambiar una relación, sanar un vínculo o simplemente decir lo que sientes. Tal vez mañana sea ya muy tarde, pero hoy no lo es. La vida no se mide en años, sino en momentos significativos. Los momentos que importan casi siempre están relacionados con personas, emociones y decisiones valientes. Radio Escuchas, ¿cómo se encuentran este jueves del 2026? Te invito a que disfrutes estos días ya con el ritmo de trabajo, de la escuela y por supuesto el gran trabajo de la casa. Ahora dispón tu corazón y tu mente, dispuesto a escuchar la voz de Dios y así poder enfrentar los problemas, disfrutar a tu familia o de tu relación personal. No te preocupes, estás tan solo a una llamada y así poder experimentar grandes milagros en las manos de Dios. ¿Quieres experimentar grandes milagros? Estaremos orando por ti, tu problema y ese milagro que necesitas en tu vida. Recuerda que tú estás en Conexión Renacer, transmitido por Ondas de Vida por la 1440 AM, en esta gran y hermosa Ciudad de México. Yo soy Dani Zamorano y no me encuentro solo, está con ustedes en este tiempo Etel Ayala. Muchísimas gracias, Dani. Muy buenos días, queridos radioescuchas. Yo les quiero dar los teléfonos en donde se pueden comunicar con nosotros. Recuerden que también funcionan como WhatsApp. Los números son el 55 88 10 14 89 y el otro número es el 55 84 44 19 39. Recuerda que estamos esperando tu llamada para orar contigo y por ti. Así que no lo dudes, comunícate con nosotros y anímate a pedirle a Dios un milagro. Y también está, como todos los días, que me encanta, mi querida amiga Mayra Melgarejo. Muchísimas gracias, mi querida Etel. Muchísimas gracias, Dani. Mis queridos amigos, están en el lugar correcto. ¿Quieren saber más de nosotros? Bueno, búsquenos en las redes sociales. Recuerden buscarnos en Facebook como Renacer Toluca y Renacer Zihuatanejo. Y si quieren escuchar las prédicas y programas anteriores, también estamos en YouTube como Conexión Renacer. El Señor dijo: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mateo 6:25. También estará con nosotros el pastor Isaí Ibarra con el tema ¿Qué necesito para ser salvo? Recuerda, tú estás en tu programa Conexión Renacer y empezamos.
Vamos a unos datos importantes aquí en Conexión Renacer. Los aguacates son una fruta y no una verdura. Técnicamente se consideran una baya de una sola semilla, lo creas o no. La Torre Eiffel puede ser 15 centímetros más alta durante el verano. Todo tiene una explicación. Se debe a la expansión térmica, que significa que el hierro se calienta. Las partículas ganan energía cinética y ocupan más espacio. La tripofobia es el miedo a los agujeros muy juntos, o más específicamente es una aversión a la vista de patrones irregulares o grupos de pequeños agujeros o protuberancias. Australia es más ancha que la Luna. La Luna tiene 3.400 kilómetros de diámetro, mientras que el diámetro de Australia de este a oeste es de casi 4.000 kilómetros. Melifluo es un sonido que resulta agradablemente suave y musical al escucharlo. ¿Conocías esta palabra? Las Spice Girls se llamaban originalmente Touch. Cuando empezaron con el nombre de Touch, éramos bastante sosas, comentaron. Dijo Mel C a The Guardian en el 2018. Y también decía, sentíamos que teníamos que encajar en un molde. Los dientes humanos son única parte del cuerpo que no puede curarse por sí misma. Los dientes están recubiertos de esmalte que no tiene un tejido vivo. En Suiza es ilegal tener una sola cobaya. Se considera maltrato animal porque son seres sociales y se sienten solos. Los antiguos romanos solían echar un trozo de pan tostado en el vino para tener buena salud. De ahí que brindemos. El corazón de las gambas se encuentra en la cabeza. También tiene un sistema circulatorio abierto, lo que significa que no tienen arterias y sus órganos flotan directamente de la sangre. Esta fue tu sección de curiosidades que no sabías aquí en Conexión Renacer. ¿Qué les parece un momento de buen humor? Me parece increíble, yo quiero empezar. Están en una oficina de correos, ¿no? Y entonces reciben una carta a los empleados de ahí que va dirigida a Dios. Y entonces los empleados la abren y leen. Querido Dios, estoy pasando un gran problema económico. Necesito urgentemente 25,000 pesos, o si no, me voy a suicidar. Y entonces los empleados así están perplejos, ¿no? Y deciden hacer una colecta y mandarle el dinero. Cada uno pone así 1,000 pesos. Y menos uno que solo tenía 500, ¿no? Entonces ya pues mandan así, en total mandan 24,500 pesos. Y entonces ya pasa un mes, reciben otra carta del mismo destinatario y dice, Señor Dios, ¿no? Están leyendo. Muchas gracias por enviarme el dinero que te solicité. Gracias a ello sigo vivo y mi problema ha desaparecido. Pero la próxima vez, mándame un cheque nominativo, ya que los empleados del correo se han quedado con 500 pesos. Esta es la profesora de Jaimito, que es ciega, y un día en clase la hace enojar y le dice, mañana quiero a todos con el pelo rapado y los voy a revisar. Al día siguiente va la profesora y llama a fulanito. A ver, muy bien, este está rapado. A ver, Jaimito. Va y le pone los codos juntos en vez de la cabeza y le dice la señorita, muy bien, muy bien. Nada más que tienes una descalabrada. 2 mercados volando. En eso un mercado mira al otro y le dice, pero los mercados no vuelan. Y le dice, es que nosotros somos supermercados. Ay, sonríe, estás en Conexión Renacer. Escucha, quiero cantar una linda canción de Daniela Cosme. Yo soy Dani Zamorano y tú estás en Conexión Renacer. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad.
Ahora, ¿qué te parece si escuchamos la poderosa palabra de Dios en labios del pastor Isaí Ibarra con el tema ¿Qué necesito para ser salvo? Quédate aquí en Conexión Renacer. Resulta que Pablo, el apóstol Pablo, hizo viajes misioneros en aquella época, saliendo de Jerusalén, fuera de Israel, hizo viajes misioneros fuera de el entorno judío y se acompañó de mucha gente para estos viajes misioneros. Sin embargo, en el segundo hizo 3 viajes. En el segundo se acompañó de un varón llamado Silas, Pablo y Silas, y se fueron lejos de Jerusalén para hacer este segundo viaje misionero. Y se fueron a una ciudad lejos de Judea que se llama Filipos. En esta ciudad, en Filipos, iban predicando la palabra de Dios, iban predicándole a la gente de Jesucristo, y cuando iban un día a la oración, les encuentran con una muchacha. Dice la historia allí en el capítulo 16 de los Hechos. Esta, o sea, la muchacha, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Dice la palabra de Dios que esta muchacha gritaba fuertemente que Pablo y Silas eran hombres siervos del Dios Altísimo. Y efectivamente tenía razón esta muchacha cuando decía que eran hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y vamos a ver lo que dice el versículo 18. Y esto lo hacía por muchos días. Lo iba repitiendo cada vez que los encontraba, se los decía. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu que tenía la muchacha: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y dice la palabra de Dios, y salió en aquella misma hora el espíritu de adivinación. Y sigue diciendo la historia, porque esta muchacha ya no tenía el espíritu de adivinación. Entonces los amos de ella, los patrones de ella, ya estaban enojados porque ya no tenían ganancias con ese espíritu de adivinación que tenía, porque Pablo y Silas ya se lo habían sacado de su cuerpo. Y entonces los patrones de esta muchacha los acusan con los religiosos de aquel tiempo, los acusan con la gente que tenía el mando en aquel tiempo. Y decían: estos hombres, siendo judíos, Pablo y Silas, alborotan nuestra ciudad. Imagínense, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. En esa ciudad de Filipos había muchos romanos. Y entonces ellos no querían creer, no querían que Pablo y Silas predicaran la palabra de Dios ahí en esa ciudad que se llamaba Filipos. Y el resultado es que los echaron a la cárcel. Y los metieron en la cárcel hasta el fondo de la cárcel. Y luego dice la palabra de Dios que los aseguraron de sus pies y sus manos y los metieron al fondo de la cárcel. Pero dice la palabra de Dios que Pablo y Silas, estando ya en la noche, a medianoche, como eso de las 12 de la noche, dice el versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas, cantando himnos
a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Imagínense esa escena. En ese momento Pablo y Silas a medianoche cantando y orando, es decir, todo se escuchaba, estaba todo quieto, todo se escuchaba, los presos estaban escuchando. Y cuando terminaron de cantar, dice la palabra de Dios que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, algo sobrenatural en aquel tiempo, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Un terremoto muy fuerte, un terremoto que no tenía control. Y entonces dice la palabra de Dios que las puertas fueron abiertas, las cadenas se soltaron de los presos. Y cuando el encargado de la cárcel se dio cuenta de que las puertas abiertas y las cadenas sueltas, se quiso matar. Se quiso matar. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Se iba a matar el hombre porque tenía la encomienda de que si un preso se soltaba y se salía, lo mataban a él, los romanos. Pero Pablo y Silas clamó a gran voz en el 28 diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces, dice la palabra de Dios en el 29, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Es decir, reconoció que estos hombres, este carcelero encargado de la cárcel, reconoció que Pablo y Silas eran hombres de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que se postró adentro temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y entonces en el versículo número 30, y sacándolos les dijo, sacándolos el carcelero a Pablo y a Silas, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero ya estaba pidiendo salvación para su vida, estaba pidiendo salvación para su cuerpo, para su espíritu, para su corazón. ¿Qué debo? Esta pregunta es muy importante. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y esa pregunta también la tienes que hacer tú. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Esa pregunta es muy importante, porque entonces Pablo y Silas le contestaron al carcelero y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando le dice Pablo, cree en el Señor Jesucristo, es para salvación. Y para salvación también de él y de su casa. Y cuando habla de su casa, es decir, su familia, su esposa del carcelero y también sus hijos. Y dice la palabra de Dios allí, en el versículo 32, y con esto terminamos. Y hablando la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Cuando el Señor llega a una casa, son salvos todos en aquella familia. Y aquí la familia del carcelero fueron salvos todos. Por eso es importante que tú y yo nos hagamos esta pregunta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y Dios te va a contestar, y Dios nos va a contestar y nos va a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hoy quiero invitarte para que creas en tu corazón
y salves a tu casa, salves a tu familia y tú también. Por eso quiero orar por ti. Y si quieres repetir estas palabras, repítelas con tu corazón y dile al Señor: Señor Jesús, yo quiero que tú entres en mi corazón y quiero ser salvo para no ir al infierno, y quiero que tú seas mi Salvador para que también mi familia conozca de Dios en este año. Gracias, porque contigo somos más que vencedores. Y dice la palabra de Dios que todos fueron bautizados por Pablo y por Silas, el carcelero y toda su familia. Tú debes de creer que tu familia va a ser salva. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Solamente me resta decirte: piensa en lo bueno, cambia tu mente y sé diferente. Cristo da verdadero descanso. Ora para encontrar nuevas fuerzas. No necesitas ser enseñado, necesitas ser salvado. Y Jesús vino a salvarte. Nacer de nuevo es un regalo divino para que al recibirlo y para que tú lo puedas recibir, necesitas reconocer que necesitas a Dios. También debes reconocer que el que no tiene amor por sus enemigos no ama genuinamente a los demás. Quizá tú estés viviendo persecución, pero recuerda que Dios está cuidando de ti. Él va a guiarte. Solo Cristo da verdadero descanso. Ora para ser salvo y así encontrar nuevas fuerzas. Y serás salvo tú y tu casa. Aprende a confiar en Dios, reconociéndolo a Él, a Jesús. Y tú inclina tu cabeza para que Él pueda ayudarte a cargar tu yugo. Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre, murió en la cruz por nuestros pecados para que tú y yo pudiéramos ser salvados. ¿Qué necesitas? Solo reconocer que lo necesitas a Él y creer que el Señor Jesucristo va a darte la certeza de toda tu vida, porque toda tu vida está en sus manos. Así que todos los planes que Él tiene para ti son perfectos y llegarán en el momento que Él ha preparado. Así que permite que Dios entre en tu corazón. Los teléfonos para llamadas o mensajes de WhatsApp son 5588 10 14 89 y el 5584 44 19 39. Estamos esperando tu llamada para hacer esa poderosísima oración por ti, tu necesidad y ese milagro que estás esperando en tu vida. Comunícate con nosotros y anímate a pedirle un milagro a Dios. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Que te invoquen todos los fieles en momentos que pueda ser hallado. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Lo verdadero, lo justo va a llenar mi pensamiento con poder renovar. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo soy Ethel Ayala y les quiero recordar nuestros teléfonos: 55 88 10 14 89 y está el 55 84 44 19 39. Y también se despide de ustedes mi querida amiga Mayra Melgarejo. Muchísimas gracias por su compañía. Recuerden buscarnos como Conexión Renacer y también búsquenos en Facebook como Renacer Toluca y Renacer Zihuatanejo. Gracias por su compañía y también se despide de ustedes Dani Zamorano. Les mando un saludo y quiero decirles, solo te quiero recordar que Dios está por encima de cualquier problema. Dios tiene la solución a ese problema, a tu situación. Jesús es la respuesta para que hoy tú tengas paz y una vida abundante. Solo tienes que reconocerlo como tu Señor y Salvador.
Y no me resta nada más que decirles que ustedes piensen en lo bueno. Que cambien su mente. Y que sean diferentes. Esto fue Conexión Renacer.